Saludos, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre el contrato de alma que voy a dedicar a explicar algo que algunas veces me han preguntado y que he explicado a las personas a las que me lo han preguntado. En su mayoría han sido personas que me han encargado la descodificación de su contrato de alma y después de encontrarme con varias personas que me hacían la misma pregunta, finalmente he decidido preparar un vídeo explicando por qué a este sistema simbólico numerológico en el que se basa el contrato de alma se le llamó la numerología espiritual de Moisés. ¿Por qué de Moisés? Esta es la parte que quiero explicar, porque verlo ayudará a comprender mucho mejor la profundidad y la fuerza de este valiosísimo recurso que estuvo disponible durante siglos hasta la Edad Media, por lo menos, y vuelve a estarlo desde mediados de los años 80. En este vídeo vamos a ver pues algunas consideraciones, algunas observaciones, voy a hacer algunas explicaciones sobre el trasfondo metafísico del contrato de alma. El contrato de alma es una constelación, podríamos decir, de sistemas simbólicos cuyo núcleo es un sistema numerológico, ese al que se le denominó la numerología espiritual de Moisés, pero en torno al cual hay otros sistemas simbólicos que están todos integrados, creando un todo que da una abundantísima información sobre el plan de alma de la persona a la que pertenece el contrato de alma en cuestión. Son un sistema geométrico, tenemos pues geometría sagrada, tenemos aspectos astrológicos, hay valores simbólicos, significados simbólicos de los órganos, algunos órganos y partes del cuerpo. Hay referencias a conceptos espaciales y hay también líneas y formas. Algunos de estos sistemas simbólicos están relacionados con sistemas que nosotros conocemos aisladamente, por separado, por ejemplo la astrología, la geometría sagrada, los órganos y partes del cuerpo, pero aquí están todos integrados en torno a el núcleo, el sistema central de todo este sistema, que es un sistema de sistemas simbólicos. Ese núcleo central es la numerología, lo que el canalizador Frank Alper, del que enseguida hablaré, denominó la numerología espiritual de Moisés. Este es además un sistema abierto que se va expandiendo a medida que se va utilizando a través de la intuición y del estudio, y que presenta diferentes capas de símbolos, diferentes capas de significado y de comprensión, como vamos a empezar a ver enseguida, en unos minutos. Este conjunto integrado de sistemas simbólicos fue canalizado por Frank Alper, fundador de la Sociedad Metafísica de Arizona y autor de varios libros, de los cuales destaca la trilogía titulada Exploring Atlantis, que llegó a tener mucha popularidad. Junto a esta trilogía, Frank Alper escribió y publicó también Universal Law, Our Existence is Mind, Crystal Healing and Ultra Ancient Civilization y algunos más. La canalización de la numerología espiritual de Moisés, sobre la que no escribió un libro, no publicó el material, lo dio a conocer de otra forma. Esa canalización, decía, le llevó 9 meses a mediados de los años 80, los años 85 y 86.
lo que Frank Alper hizo fue empezar a difundir ese sistema simbólico, ese sistema numerológico en talleres que llevaba a cabo principalmente en Estados Unidos, en los que autorizaba a los asistentes, a sus estudiantes, digamos, a diseminar el sistema, enseñarlo cada cual, según su estilo, cada cual a su manera, enseñando y difundiendo todos evidentemente el mismo material, que fue el material que Frank Alper canalizó, pero dando libertad sobre la forma en que cada uno lo quisiera llevar a cabo esa tarea. De todas esas personas que han estado difundiendo y siguen difundiendo ese sistema, he escogido a los dos principales. Blue Marsden, que está considerado por la hija de Frank Alper, Katharina Alper, el continuador directo de la labor de su padre, y Nicholas David Nunn, que lleva casi 40 años trabajando con el contrato de alma y con la numerología espiritual de Moisés, y que fue la persona a través de la cual yo conocí este sistema y con quien yo me formé sobre el contrato de alma. Frank Alper nació en 1930, murió en 2007 y por lo tanto fue contemporáneo de algunos miembros destacados del llamado New Thought Movement, el origen del cual se sitúa en el año 1889, en el que se considera el fundador o el iniciador, Phineas Quimby, publicó sus primeros escritos. Este grupo, este movimiento de New Thought Movement, incluía un grupo al que se le llamó Unity Church o Truth Unity ahora, que es un grupo que sigue activo y que está llevando a cabo una labor de profundísimo calado, centrada en la descodificación y difusión del significado metafísico de la Biblia. Enseguida vamos a ver por qué esto es relevante para entender el nombre que Frank Alper le dio al sistema numerológico que canalizó y sobre todo qué significado tiene eso. Bien. En 1964, Amy Keyes se estaba formando en Unity Church, y cuando estaba a muy pocas semanas de terminar su preparación en Unity Church, recibió el mensaje, el encargo, canalizó un mensaje que le decía que creara su propio movimiento, su propio grupo, su propia organización, a la que ella llamó Church of Tzadi. Tzadi es la 18ª letra del alfabeto hebreo, corresponde a nuestra T. Cuando Amy Keyes fundó su iglesia de Tzadi, la definió como an interspiritual metaphysical organization, una organización metafísica interespiritual. En la descripción de de Church of Tzadi en su web, se nos explica que la mayor parte de las religiones, de los sistemas religiosos, tienen su propia rama, se nos dice branch, mística o metafísica. Así, por ejemplo, se cita la Cábala en el judaísmo, el Dzogchen y el Tantra en el budismo tibetano y otros. Y se explica que estas ramas metafísicas están más enfocadas en
la directa experiencia o la directa vivencia, la vivencia directa de la energía espiritual en la que ese sistema religioso se enfoca, más que en cosas, principios, planteamientos rígidos o dogmáticos, que es más el enfoque que adoptan los sistemas religiosos, pero no los sistemas metafísicos que están relacionados con ellos. Esos sistemas metafísicos, nos explican, tienden a centrarse en la fluidez, en el cambio, en la sanación, en la evolución, porque la energía de la que nos hablan, la fuente, que cada sistema religioso denomina a su manera, es una energía dinámica, es una energía fluida, es una presencia fluida y dinámica. Bien, decía antes que en 1964 se creó la Escuela de Tzaddi. 9 años después, en 1973, Frank Alper fundó la Sociedad Metafísica de Arizona. Y 6 años más tarde, alineó esa sociedad metafísica que él creó con la iglesia de Tzaddi, The Church of Tzaddi, y trabajó con ellos durante unos años. Y unos años después, a mediados de los 80, en los años 85-86, fue cuando canalizó lo que denominó la simbología espiritual de Moisés, que es el sistema simbólico en el que se encuadra el contrato de alma, en el que se basa el contrato de alma. Este era pues el entorno espiritual, el entorno de actividad metafísica en el que estaba inmerso Frank Alper cuando empezó a recibir ese material que estuvo canalizando durante 9 meses. Y por tanto tiene todo el sentido que fuera él y que fuera en ese momento quien lo recibiera, porque la dimensión simbólica, metafísica, de los textos bíblicos, y sobre lo que vamos a ver algo enseguida, constituye un marco de referencia cuyos contenidos ayudan a comprender con gran precisión y claridad el significado metafísico de los conceptos y componentes clave de la numerología espiritual de Moisés y del contrato de alma. Hace unos días, mientras estaba preparando este vídeo, pude ponerme en contacto con Katharina Alper, la hija de Frank Alper, que tiene un canal de YouTube, y a través de su canal pude contactar con ella y le pregunté sobre si había habido algún contacto directo, alguna colaboración directa entre su padre y algunos miembros o algún miembro del New Thought Movement. Y ella me respondió que su padre fue un pionero que fundó la Sociedad Metafísica de Arizona en Phoenix y que durante un tiempo fue predicador de la iglesia de Tzaddi. Explica después que el New Thought Movement, la iglesia de Tzaddi, the Unity Church, constituían un enfoque general, una forma de pensar y de enfocar la espiritualidad en aquel momento, y que el trabajo y el enfoque de estos grupos estaba muy en consonancia con el trabajo y el enfoque de su padre, de Frank Alper. Por lo tanto, tiene muchísimo sentido, como decía antes, que ese sistema lo canalizará él y en ese momento, en medio de ese entorno, porque el enfoque metafísico guarda
muchas claves que nos ayudan a entender el trasfondo del contrato de alma. Y vamos a empezar a ver esto. Bien. Una cuestión previa, dos cuestiones previas antes de entrar directamente en el contrato de alma en relación con Moisés. ¿Qué significa descodificar el simbolismo metafísico de la Biblia? El trabajo que están haciendo Truth Unity, Unity Church, New Thought Movement y que llevan haciendo desde el año 1889. ¿Qué significa? Significa que ellos trabajan con dos capas de significado de la Biblia porque trabajan con dos dimensiones diferentes de los textos sagrados, de los textos bíblicos. Un primer nivel de significado es el narrativo, que es más o menos literal, que se tiende a tomar literalmente, incluso como la narración de hechos históricos, y que para ellos es el nivel de significado secundario, el secundario, que es justo lo contrario de lo que en gran medida se ha estado difundiendo a través de los canales de difusión y de las iglesias. El segundo nivel de significado sería el nivel simbólico o el nivel metafísico, y que ellos consideran que es el principal, que es el más importante, pero que es el que está debajo de el secundario, que es el más obvio o el más visible. Hay, por tanto, una inversión de las capas de significado y la importancia de esas capas de significado. La capa menos importante, menos relevante es la más visible, la capa más importante, más relevante, más significativa es la que está menos visible, la que queda por debajo de la capa visible, de la capa obvia. Y vamos a ver dos ejemplos que he tomado de materiales publicados por miembros de Truth Unity. El primero de ellos es una de las frases que se atribuyen a Jesús en la cruz cuando dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Bien, la interpretación clásica religiosa que la Iglesia suele hacer, o las iglesias suelen hacer, la podríamos resumir en que Jesús crucificado, agonizante, le pide a Dios, se dirige a Dios y le pide que perdone a quienes le condenan y le maltratan y le acaban dando muerte, porque no saben a quién están ofendiendo, no entienden la identidad, no entienden plenamente la identidad y la dimensión de ese hombre al que han condenado a morir y han clavado en la cruz. Bien, la dimensión simbólica o la dimensión metafísica de esta frase, tal como la explica Ed Rabel, que es uno de los miembros de Truth Unity, es la siguiente. Él nos explica que hay que distinguir dos partes en esta frase. La primera, la invocación al Padre. Ed Rabel nos dice que el Padre no es una figura o una entidad o un ser externo, sino que es la propia naturaleza espiritual de cada persona. Es decir, el yo interior espiritual de cada persona. A esa parte de Jesús, volvemos a Jesús, a esa parte, esa sería a la que Jesús estaría dirigiendo cuando empieza este texto, esta frase con la palabra Padre. Y la segunda consideración que hace Ed Rabel es la de que
es la parte que dice perdónales porque no saben lo que hacen. En realidad a lo que se refiere es a que cuando alguien nos daña, nos ofende, nos afecta negativamente de alguna forma y por lo tanto cuando nosotros dañamos o ofendemos o afectamos negativamente a alguna persona, de alguna forma a alguna persona, eso es resultado no de una malicia explícita, intencional, innata, sino que es el resultado de una falta de conciencia, de un área de ignorancia, de un punto de inconsciencia por parte de la persona que ofende, sean otros hacia nosotros, seamos nosotros hacia otros. El propio Ed Rabel continúa analizando todas las frases que se atribuyen a Jesús en la escena de la crucifixión, en el episodio de la crucifixión. No voy a entrar en eso aquí, no es necesario, no es el objetivo de este vídeo. Creo que con este ejemplo se empieza a entender en qué consiste ese enfoque metafísico de los textos bíblicos. Sí vale la pena decir que todos los elementos de la crucifixión de Jesús son, desde este enfoque, simbólicos y aluden a procesos psicológicos y espirituales que van mucho más allá de las connotaciones religiosas que se les suelen atribuir. Vamos a ver un segundo ejemplo que tiene que ver con el significado de la palabra Egipto, del nombre Egipto. Bien, desde el punto de vista narrativo, literal, del primer nivel de significado, del más obvio, del más aparente, del más superficial, pero secundario desde este enfoque metafísico, Egipto se refiere pues a ese país del norte de África en el cual nos cuenta la Biblia de los israelitas fueron maltratados, esclavizados, mantenidos en cautiverio durante mucho tiempo, durante muchos años. Pero a nivel metafísico, a nivel simbólico, que sería el significado principal del término, de la palabra, tenemos que acudir a la palabra hebrea, al nombre hebreo Mizraim, que es la forma en que en hebreo se alude a esa misma realidad a la que se alude con el nombre Egipto. Mizraim significa limitación, esclavitud. Por lo tanto, el significado simbólico de Egipto se refiere a la oscuridad de la ignorancia, a la subjetividad, la falta de conciencia, de claridad de la mente subconsciente. Egipto se referiría al predominio de una conciencia física, material, de los sentidos, egoica, completamente desconectada de la conciencia espiritual. La conciencia espiritual estaría representada por los israelitas, los cuales serían también un elemento simbólico de la Biblia, en ese sentido, desde este aspecto. Bien, habiendo visto pues un poquito cómo funciona este proceso de descodificación del significado metafísico de la Biblia, vamos a ver algunos elementos directamente relacionados con Moisés y el contrato de Alma. Hay que decir previamente que Moisés, en lo referente al contrato de Alma, no es un personaje histórico, un personaje real, eso no es relevante aquí, sino que es la denominación simbólica de un proceso de evolución psicológica y espiritual. Ese sería el significado metafísico simbólico de la palabra Moisés. En la explicación que va a venir a continuación, voy a utilizar varios conceptos con sus significados metafísicos y vamos a ver su conexión directa con elementos centrales del contrato de Alma, pues son su trasfondo metafísico.
Concretamente vamos a analizar aspectos del nombre Moisés, de una parte de la narración de la vida de ese personaje o de esa persona y algunos detalles especialmente relevantes, como son, por ejemplo, el significado simbólico del agua y de algunos números. Vamos a verlo. Empezamos por el agua, el significado de Moisés en el agua. Bien, la narración nos cuenta que 3 días después de que naciera Moisés y para protegerlo de la amenaza de ser ejecutado, ser asesinado, de que le dieran muerte, su madre lo dejó en el río en una cesta y las aguas lo arrastraron hasta que fue recogido por la hija del faraón, que se lo llevó consigo, de manera que Moisés creció en la corte del faraón, donde pasó los primeros años de su vida. Esa es aproximadamente, básicamente, la narración. Bien. A nivel simbólico, a nivel metafísico, que es el que está directísimamente relacionado con el sistema numerológico y con el contrato de alma. A ese nivel metafórico y simbólico, metafísico y simbólico, Moisés, la palabra Moisés significa extraer o extracción, y más concretamente del agua, extraer del agua. Ese es el significado metafísico simbólico de la palabra Moisés. La palabra agua, a este nivel metafísico y simbólico, significa 3 cosas. A la vez, simultáneas, se dan al mismo tiempo. Negación, potencial y limpieza. Y voy a explicarlas. Negación, ¿por qué? Porque el agua representa indeterminación, representa dificultad, representa pérdida. Potencial, ¿por qué potencial? Porque en medio de esa indeterminación, de esa dificultad, de esa pérdida, existe la posibilidad de desarrollarse superando las circunstancias negativas que el agua representa. Es decir, el hecho de sacar a Moisés del agua es el comienzo del desarrollo del potencial que hay en él. Y el tercer concepto, que está en el significado metafísico de agua, es el de limpieza, que consistiría en la eliminación de la negatividad y de los efectos de esa negatividad. Bien, esos 3 conceptos están los 3 al mismo tiempo en el significado metafísico simbólico de la palabra agua, de ese elemento del que se rescata a Moisés. Vamos a llevar esto ahora al contrato de alma. En el contrato de alma se nos dice que en virtud de la llamada ley de los opuestos, en los primeros años de nuestra vida, nuestra carga kármica, nuestro programa kármico, que es uno de los 3 componentes fundamentales de nuestro contrato de alma, genera lo que se llama en la terminología del contrato de alma un contexto negativo. Es decir, unas condiciones que suponen, de una forma u otra, en un grado u otro, suponen una negación de la persona que hemos venido a ser, de la vida que hemos venido a hacer. Y puesto que esto es resultado de la llamada ley de los opuestos, ese contexto negativo crea unas condiciones que son precisamente opuestas o contrarias, que suponen grandes obstáculos para lo que la persona ha venido a desarrollar, a aportar, a ser. De manera que
uno se puede encontrar, la persona se encuentra en los primeros años de su vida viviendo en circunstancias que muchos años después, cuando ya ha superado esa carga kármica y ya han desarrollado sus talentos y ya está en el proceso de trabajar hacia la consecución de sus objetivos, ve esa carga kármica inicial, ese contexto negativo inicial, como lo contrario de aquello que la persona ha empezado ya a desarrollar y lo contrario de aquello hacia lo que está avanzando. Voy a poner un ejemplo que es muy claro y que me he encontrado bastantes veces en contratos de alma que he descodificado y que está también en el mío propio. Nos encontramos con personas que tienen en su contrato de alma como talentos la fuerza verbal, la capacidad expresiva, la capacidad de comunicar o incluso de una forma más concreta la capacidad de enseñar, entendiendo enseñar en el sentido más amplio de la palabra, no solamente en el sentido escolar, académico. Y que tienen como objetivos, o pueden tener como objetivos, algunos lo tenían, llegar a ser una figura, una persona que transmitiera, compartiera, enseñara lo que fuera, valiéndose de ese talento innato, de la gran capacidad de expresión, de explicación, de enseñanza. Bien, el contexto negativo inicial en el que esas personas se encontraron, entre ellas quien nos habla, era un contexto de gran bloqueo de la expresividad. En momentos incluso de congelación prácticamente de la capacidad de expresarse, de explicarse, una gran dificultad para salir de sí mismos hacia afuera y ser capaces de compartir, de explicar, de decir, de hablar incluso. Sí, en algunos casos se trataba de personas que durante los primeros años de su vida fueron personas o bien muy tímidas, o bien muy calladas o muy introvertidas, de las que no se esperaba que llegasen a ser precisamente, justamente lo contrario. Bien, tenemos pues el concepto de contexto negativo creado por el karma en virtud de la ley de opuestos. Ese karma esconde unos talentos que se van desarrollando, se van despertando, están ya en la persona desde el principio como potencialidades y se van despertando a medida que la persona va trabajando ese karma, va atravesando ese karma, viviendo esa carga kármica, y a medida que avanza en su vida, esos talentos latentes se van despertando y la persona va tomando conciencia de ellos a medida que van mostrándose y se van manifestando. Hay dos niveles de talentos en el contrato de alma. Los talentos secundarios, que son los que corresponden a las energías que tenemos en nuestro contrato como karma. Esas mismas energías se manifiestan también, se pueden manifestar también como talentos, y a medida que solucionamos ese karma, que lo limpiamos, que lo trascendemos, esas mismas energías muestran a través de la persona sus talentos, los talentos que conllevan. Y después están los talentos principales, que son aquellos que la persona tiene de entrada, de fábrica, podríamos decir, de forma innata, y a los que llegan después de atravesar de una forma muy leve, muy suave, muy ligera la carga kármica que les corresponde. Esos talentos son los que o bien surgen de las energías que en principio se viven como karma, o bien están ahí innatos y se van manifestando a medida que el karma se va diluyendo, y contribuyen, ayudan a la persona a avanzar hacia esos objetivos. Todo este proceso, el que va desde el
contexto negativo inicial generado por el karma hasta el avance hacia los objetivos supone un constante proceso de limpieza, sobre todo de esa carga kármica que al principio de la vida es mucho más intensa, es mucho más fuerte. De manera que aquí tenemos la correspondencia de los tres conceptos que forman parte del significado metafísico de la palabra agua, tal como lo veíamos al principio. Bien, pasamos ahora a un aspecto de la narración de la vida de Moisés, de la evolución vital de Moisés. Bien, el nacimiento de Moisés, metafísicamente, corresponde a, es decir, significa el comienzo del desarrollo en conciencia de la persona a partir de la negatividad inicial. Varios autores vinculados al Truth Unity, Unity Church, que comparten sus textos a través de su página web en internet, hablan de que un crecimiento nuevo surge de condiciones aparentemente negativas, que en el contrato de alma, como hemos visto, es lo que se corresponde con el contexto negativo inicial y en general con todas las condiciones que el karma va manifestando, va creando en la vida de la persona. Un nuevo crecimiento. ¿Por qué hablan de un crecimiento nuevo? Lo nuevo de este crecimiento es que consiste en darse cuenta o en tomar conciencia de la propia identidad espiritual. Y eso se da porque el crecimiento se produce como resultado de incorporar a nuestra conciencia lo que ellos denominan nueva sustancia espiritual, es decir, de ir conectando con nuestra espiritualidad, haciéndonos conscientes de ella, aceptándola e integrándola en nuestro yo consciente. Esa toma de conciencia, sobre todo el comienzo de la toma de conciencia de la propia identidad espiritual, de la vertiente espiritual de la persona en el contrato de alma, corresponde a el tránsito entre lo que en el contrato se llama el triángulo físico hacia el triángulo espiritual. Hay un punto de inflexión que comienza un tránsito desde un triángulo, el físico, que se corresponde con la primera parte de la vida, con la vida egoica, hacia el triángulo espiritual, que se corresponde con la segunda parte de la vida, en la que la persona empieza a vivir y continúa viviendo mucho más conectada y alineada con su espiritualidad, con su alma, con su espíritu, con su plan álmico. Ese crecimiento espiritual en el contrato de alma consiste en el proceso de manifestación de las energías del triángulo espiritual. De manera que vemos que en estos dos conceptos de los que nos hablan, el de nuevo crecimiento, nos encontramos con las dos estructuras básicas que nos presenta el contrato de alma y que se representan gráficamente y conceptualmente como el triángulo físico y el triángulo vital, el triángulo espiritual. Todo esto además nos deja muy claro que es muy importante no evitar el karma incluido en nuestro contrato, no negarlo. No está ahí para que lo neguemos, no está ahí para que lo evitemos, está ahí para que lo vivamos. Y que lo vivamos para comprenderlo, para hacerlo consciente, para sanarlo y para trascenderlo. Y en ese proceso de
verlo, comprenderlo, sanarlo y trascenderlo, vamos desarrollando, despertando y desarrollando nuestros talentos, lo cual nos lleva hacia la consecución de nuestros objetivos, que están también formulados en el contrato de alma a nivel físico y a nivel espiritual. De manera que se podría decir que cuanto más completo sea el triángulo físico, cuanto más completa sea la forma en que lo vivamos, más sólida será la base para poder manifestar después el triángulo espiritual. De manera que una de las cosas que el contrato de alma nos enseña es a evitar el escapismo, el bypass espiritual. No se trata de evitar todo lo que el ego comporta, sino todo lo contrario. Bien. Lo anterior tenía que ver con el proceso que se inicia con el nacimiento de Moisés a nivel metafísico, a nivel simbólico. Vamos ahora con las 3 etapas de la vida de Moisés que se narran en la Biblia. Son 3 etapas de 40 años cada una, exactamente 40 años cada una. El hecho de que sean 3 etapas que duran exactamente la misma cantidad de años según el texto, según la comprensión literal o la capa de significado literal del texto, ya es una pista de que estamos ante un texto o unos textos que son simbólicos, que van mucho más allá de lo que aparentemente explican, dicen y son. Bien, ¿cuál es la narración? ¿Cuáles son esas 3 etapas en la narración? La primera correspondería a el momento desde el nacimiento de Moisés y sobre todo desde el momento en que es rescatado del agua, los años que vive, se cría en el palacio del faraón como un príncipe, hasta el momento en que recuerda cuál es su pueblo, decide volver a su pueblo, tiene un breve contacto con su pueblo, con los israelitas, y de ahí se va al desierto donde vive como pastor durante 40 años. Después de los cuales vuelve de nuevo a su pueblo, y esta vez sí para sacarlos de Egipto y mostrarles el camino hacia la tierra prometida. Y esta tercera fase es una fase que es la última también, es una fase de 40 años, de manera que tenemos 40 años en cada una de las 3 fases. Bien, esto es lo que la narración cuenta, esto es la historia, ¿sí? Esto es lo que normalmente nos explican, esto es lo que, por ejemplo, se muestra en las películas que se han hecho sobre Moisés. Vamos a ver ahora el significado psicológico y espiritual, o significado metafísico. La primera etapa, desde que nace y es rescatado del agua hasta que, después de criarse y de vivir en la corte del faraón, vuelve a su pueblo, esa primera etapa simboliza la conciencia egoica, el desarrollo del ego, la vida basada en el ego. Después de esa viene el despertar, la crisis del despertar, que sería la estancia de Moisés en el desierto, durante la cual alimenta su espiritualidad para llegar a una espiritualidad auténtica, borrando las huellas del ego espiritual en el que había caído inicialmente. Esa segunda etapa representa simbólicamente, metafísicamente, el despertar y la crisis del despertar.
Y la última etapa es la de la sanación de los yoes internos fragmentados, que es lo que representan los israelitas de la narración, y la alineación con el plan del alma, que es lo que representa el camino hacia la tierra prometida. Un camino en el que, además, esto seguramente todos lo sabemos porque lo hemos leído, lo hemos oído, lo hemos visto, nos han explicado lo que sea, un camino en el que se produce ese momento, nos cuenta la narración literal de la llegada al mar rojo que se abre para que ellos puedan cruzarlo caminando por el fondo libre del agua. Recordemos cuál era el significado metafísico simbólico del agua en este punto de la evolución de la persona. Esa indefinición, ese caos, esa pérdida, esa negatividad que representa el agua ya no le afecta. La persona es capaz de trascenderla y por lo tanto es capaz de ir más allá de lo que el agua representa, dirigiéndose hacia la consecución de su propósito vital, de su plan álmico y en última instancia hacia la reconexión con el alma, la reintegración con el alma. Bien, y vamos a ver ahora la correspondencia de esto con el contrato de alma. Lo que en el nivel narrativo representa el agua, la vida en el palacio, los primeros años, la primera parte de la vida de Moisés en el palacio, que a nivel psicológico y espiritual representa la formación del ego, en el contrato de alma se corresponde con el contexto negativo. Y por favor, olvidad ahora lo de los 40 años, simplemente escuchad esto pensando en 3 etapas. Lo de los 40 años lo analizaremos después y veremos que realmente no son literalmente 40 años. ¿De acuerdo? Bien, entonces, la primera parte de la vida, rescatado del agua, viviendo en palacio, que simboliza a nivel psicológico y espiritual la formación del ego. En el contrato de alma se corresponde con el contexto negativo generado por la carga kármica del triángulo físico. Bien, la segunda fase, la segunda etapa, la vida en el desierto, es decir, el despertar y la crisis del despertar a nivel psicológico y espiritual. En el contrato del alma se corresponde con la transición del triángulo físico al triángulo espiritual, que ya mencionaba un par de diapositivas antes. Y la tercera fase, la vuelta a su pueblo y el camino hacia la tierra prometida, es decir, la sanación de los yoes internos fragmentados y la alineación con el plan del alma. En el contrato de alma se corresponde con, primero, la activación del karma espiritual, eso es la sanación de los yoes internos fragmentados, y la alineación con el plan del alma, es decir, el camino hacia la tierra prometida, se corresponde con los talentos y los objetivos espirituales. De manera que lo que vemos es que esos conceptos del contrato de alma, triángulo físico, triángulo espiritual, y en cada uno de ellos karma, talentos y objetivos, se corresponde con etapas, conceptos del desarrollo psicológico y espiritual de la persona, de cualquier persona, y que eso en el lenguaje bíblico se corresponde con la historia de Moisés. Y como os decía antes, vamos a ver ahora el tema de los 40 años. ¿Qué significa metafísicamente, simbólicamente, esto de 40 años? Vamos a ver que no tienen por qué ser años y que el número 40 tiene
vamos a decir, un cierto truco. Bien, vamos a recordar, los 40 años en el desierto corresponden con la crisis del despertar y el desarrollo de la auténtica espiritualidad en la persona, y en el contrato de alma con la transición, el punto de inflexión y el tránsito del triángulo físico al triángulo espiritual. Bien, tenemos que mirar esto desde la perspectiva de una idea que aparece con frecuencia en textos de Truth Unity, que es la idea de que la involución siempre precede a la evolución. Aquí involución no significa vuelta atrás o retroceso, significa ir hacia adentro. Ir hacia adentro. El ir hacia adentro precede al avance, a la evolución, al desarrollo, al crecimiento. Es decir, el estar ese tiempo en el desierto, en la historia, en la narración de la vida de Moisés, equivale a un ir hacia adentro, proceso durante el cual se produce la transferencia de energía, una transferencia progresiva de energía desde lo físico, desde lo material, desde lo externo, de la conciencia egoica que la persona ha estado desarrollando y alimentando hacia lo espiritual y lo interno. Y esa transferencia lo que va haciendo y lo que acaba dando como resultado es la elevación de la comprensión mental y el afecto del corazón, que corresponden al plano físico, a la conciencia egoica o al triángulo físico, la elevación de eso hacia la sabiduría espiritual y el amor con mayúscula, que corresponde al triángulo espiritual, es la espiritualización de la persona. Fijémonos en que aquí hay 4 conceptos: comprensión mental, afecto del corazón, sabiduría espiritual y amor, que muy pronto vamos a ver cómo están relacionados entre sí. Bien. Aquí tenemos esos 4 puntos. Los 4 son igualmente importantes y por eso están equidistantes entre sí. Tenemos la comprensión mental, que corresponde al plano físico y que a medida que se va elevando avanza y se va convirtiendo en sabiduría espiritual. Tenemos el afecto del corazón a nivel físico, a nivel egoico, a nivel de personalidad, que se va elevando su frecuencia y nos lleva a reconectar con el amor que todos somos y del que todos venimos. Estamos pues elevándonos hacia y reconectando con el plano espiritual, la vertiente espiritual, el contenido espiritual, como lo queráis llamar, de la persona. De manera que acabamos teniendo estos 4 puntos, todos los cuales son igualmente importantes y por eso están equidistantes. La equidistancia muestra precisamente el hecho de que son igualmente importantes, y esa equidistancia entre 4 puntos es la que sugiere visualmente la forma de un cuadrado, es decir, el número 4. El número 4. Por eso el 4 representa metafísicamente, simbólicamente, el desarrollo completo, la integración completa, armoniosa, equilibrada de lo físico y de lo espiritual. Una integración, un equilibrio que incluye también, porque está detrás de de estos 4 conceptos, las energías masculina y femenina a nivel físico, es decir, las energías masculina y femenina encarnadas, y el masculino divino y el femenino divino. Bien. El número 40 de los 40 años
es una alusión, metafísicamente, simbólicamente, es una alusión al 4, que es el que tiene la carga significativa, simbólica, metafísica. Pero el hecho de hablar de 40 y no de 4 produce el efecto de sugerir una idea de un proceso largo, de un proceso laborioso y de una cierta lentitud, lo cual se corresponde con, efectivamente, la forma en que funciona el desarrollo interior de la persona. Y una vez visto esto, nos va a ser mucho más fácil comprender por qué en el contrato de alma aparece un triángulo físico que representa el descenso desde nuestra existencia espiritual a la existencia física, un triángulo espiritual que supone el ascenso desde lo físico, desde lo material, lo egoico, hacia lo espiritual, y cómo cuando esos dos aspectos se integran, que es el proceso en el que consiste la vida, la integración equilibrada y armoniosa de esos dos aspectos, nos encontramos con esta figura, que es la que aparece, y ahora sí, toca ver esto, es la que aparece en el contrato de alma descodificado, en el que aparecen los 3 conceptos básicos: karma, talentos y objetivos, en los 2 planos, el plano físico y el plano espiritual, con un 7º concepto que aparece en el centro, el concepto de destino de alma, que es una síntesis de todos los demás. Este, por cierto, además corresponde al contrato de alma de una persona de gran relevancia en la historia reciente de los últimos 50 años de España, sobre la cual estoy escribiendo un librito en relación con su contrato de alma y su carta natal. Bien, pues hasta aquí esta explicación. Espero que ayude a entender mejor por qué se habla de simbología, numerología espiritual de Moisés, por qué Moisés. Espero que se entienda mejor que el contrato de alma tiene un enorme y profundísimo trasfondo metafísico, simbólico, que es en el que está realmente el significado de lo que el contrato de alma supone, lo que este recurso supone. Os dejo aquí la dirección de la página de mi web, en la que explico todo lo referente a mi trabajo con el contrato de alma. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo. Muchas gracias y nos vemos pronto en el siguiente.